Hola, buenas, aquí Jesús, espero que estéis todos muy bien y el vídeo de hoy importantísimo porque seguimos con las configuraciones para que llegues a ser un experto y un profesional de e-commerce. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar la configuración de los markets o los mercados, que actualmente es una de las configuraciones más importantes y sobre todo nos permite expandir nuestro negocio fuera de nuestro país. Es un apartado de la configuración que cada vez Shopify está dando más importancia. Además, cada vez para hacer otras configuraciones, como hemos visto en las sucursales, en los envíos, debes configurar mercados. Así que Shopify quiere ir por esta línea, va por esta línea, y en este vídeo te voy a enseñar todo de los mercados para que también puedas ser un experto. ¿Qué vamos a ver de los mercados? 1. ¿Qué son los mercados? 2. Características de los mercados. Cómo configurar los mercados. Y después haremos pruebas prácticas, como siempre me gusta, para que quede claro al 100%. Y así que también tú puedas llegar a ser un experto de los mercados y lo domines perfectamente. Así que empezamos ya el vídeo. Ya nos encontramos dentro de nuestra tienda de Shopify Jesús Meet, que es donde estamos haciendo todas las configuraciones y creando la tienda paso a paso. A la izquierda, abajo de todo, la configuración. Y recordemos que en los últimos vídeos hablamos de los impuestos y las sucursales y utilizamos los markets para el tema de envío y entrega y otra vez las sucursales. Los markets se encuentran aquí, clicamos y esta es la primera pantalla o el resumen de los mercados. Pero antes que nada tenemos que aclarar y tenéis que comprender qué son los mercados y qué son los mercados de Shopify. En resumen, un mercado es un lugar, una región o una ubicación donde estás vendiendo tus productos. Sí, normalmente aquí podemos configurar por mercados, por países, ¿vale? Podemos elegir que un mercado sea un país, es decir, nosotros vendemos en un país con unas características determinadas, importantísimo, con unas características, o podemos crear un conjunto de países que tendrán las mismas características de venta y configuración. Por ejemplo, si yo vendo en España, pues en España yo tendré un mercado principal. Como hemos dicho, un mercado es un país o una región donde estoy vendiendo. Por lo tanto, el país principal, el mercado principal, que después esto lo veremos, es España, porque yo estoy vendiendo de allí. Si tú vendes en otro lugar, pues tu mercado principal será tu país de origen. Sí, se puede modificar, pero por defecto Shopify elige como mercado principal tu país por defecto de donde eres. ¿Sí? Ahora imaginaos que yo quiero expandirme y quiero vender tanto en todos los países de Europa y en Latinoamérica, ¿sí? En todo el conjunto. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, en la Unión Europea venderé con los mismos precios y los mismos métodos de envío. ¿Qué haré? Pues crear un mercado, ¿vale? Ahora lo veremos, crear un mercado. Es decir, como hemos dicho, mercado es un lugar donde voy a vender nuevo y dentro de este mercado voy a añadir todos estos países de la Unión Europea. ¿Por qué los voy a añadir dentro de un solo mercado? Porque las configuraciones y las características de venta van a ser las mismas. Por lo tanto, solo tendré que configurar ese mercado que dentro habrá el conjunto de países, ¿vale? ¿Se entiende? Y el mismo caso será para Latinoamérica. Imaginaos que yo en Latinoamérica también quiero vender a todos los países con la misma configuración y los mismos precios. Pues en este caso crearé un mercado y dentro de este mercado habrá todos los países de Latinoamérica porque tendrán, otra vez repito, las mismas configuraciones y las mismas características. Ahora, imaginaos que tengo un país de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, ¿vale? No, es el primero que se me ha venido a la cabeza. Que voy a venderlo con otros métodos de envío, como hemos visto, y también voy a bajar el precio un 5%, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, Argentina ya no tiene las mismas características de venta que todos los otros países que están dentro del mercado de Latinoamérica. Pues en este caso yo voy a crear otro mercado solo para Argentina. Así que en Latinoamérica tendré dos mercados.
uno para todos los países de Latinoamérica y otro para el país de Argentina. Pues este ejemplo que he puesto se puede extrapolar a todos los países o todas las regiones del mundo. Y repito, al final un mercado no es más que esto. Yo quiero vender a un lugar, a una región, a un país, a un conjunto de países. Quiero hacer una configuración y personalizarla, sí, solo para ese grupo de países. Pues en este caso creo un mercado. Al principio, si solo vendéis en vuestro país, pues tendréis vuestro mercado principal y ya está. Pero a medida que vosotros queréis ampliar o queréis llegar a más países, tendréis que crear mercados sí o sí. Como he dicho, el apartado de mercados, Shopify le está dando mucha importancia, por lo que poco a poco va mejorando este apartado. Seguramente la idea que yo voy a explicar en este vídeo estará vigente durante un montón de años, pero seguramente dentro de 2-3 años, pues la idea de mercado será la misma, pero habrán añadido más configuraciones. Sí, espero que se entienda lo que es un mercado, porque a partir de ahora ya nos vamos a centrar con esto. Igualmente, ahora cuando explique este apartado de configuración, aún quedará mucho más claro. Cuando hagamos pruebas, aún será más claro para vosotros, así que no os preocupéis, pero solo quería que la idea quedara. Si volvemos ya al apartado de Markets, vemos que yo en el resumen ya tengo un conjunto de países. No os preocupéis porque estos dos, el de Colombia y México, vienen de los anteriores vídeos de envío y entrega y sucursales y también de impuestos. ¿Por qué? Porque me requería hacer un mercado. En los anteriores vídeos yo ya he explicado un poquito y he revelado secretos de cómo crear un mercado, pero no me he puesto al 100% como lo haré en este vídeo. Así que estos mercados como si no estuvieran, ¿vale? El de Colombia y el de México como si no estuvieran. El de Internacional y Unión Europea, si no lo recuerdo, pero si no voy equivocado, se crean por defecto, que después los explicaremos, ¿vale? Porque así tendremos más ejemplos. En principio, en esta tienda, yo soy de España, estoy vendiendo en España, por lo tanto, solo debería tener un mercado activo. Así que para mis configuraciones que he hecho no voy a eliminar estos mercados. Ahora lo explicaré cómo desactivarlo, pero yo lo dejaré en más o menos como debería de estar una vez vosotros tenéis vuestra nueva tienda de Shopify y habéis hecho las configuraciones siguiendo mis vídeos. Así que más o menos, si yo entro por primera vez en Markets, tendría de tener solo el apartado de activo y en inactivo podría tener Internacional y Unión Europea. Las Colombia y México las creé yo. Importante, ¿vale? Ahora sí que ya, ¡boom!, empezamos. Cuando entramos en el apartado de mercado, tenemos en principio un resumen, ¿vale? En este resumen nos aparecen dos apartados, que son los mercados activos y los mercados inactivos. ¿Qué son los mercados activos? Son, como he dicho, esos mercados, esos lugares, esas regiones donde yo estoy vendiendo y donde yo tengo activado poder vender. ¿Sí? En cambio, los inactivos son esos mercados que yo he creado y o he configurado, pero al estar inactivos no puedo vender en esas regiones, ¿vale? Si están en inactivos, ya lo vimos en un anterior vídeo, cuando un cliente, por ejemplo, de Colombia, quiera realizar una compra, no podrá. Le aparecerá un error de que los métodos de envío no están disponibles. ¿Por qué? Porque el mercado está inactivo, y si está inactivo significa que en esa región, en ese país o en ese conjunto no podrá vender. Por defecto, como he dicho, en el apartado de activos, cuando tú creas una tienda o haces la primera configuración de mercados, te aparecerá como activo y único activo el país de donde eres, el país de donde tú has creado la tienda en el apartado de general, tal, y donde estás vendiendo, ¿vale? En este caso es España. Vale, pues como hemos dicho, tenemos el apartado activo de España, que es el país principal donde yo estoy vendiendo, y los inactivos por ahora no le haremos caso, solo que sepamos que hay los activos y los inactivos. Aparte, ¿qué tenemos más en este resumen? Es el resumen de los últimos 30 días. Nos aparece
lo tendré que poner un poco más pequeño para que se vea, ¿vale? No, se mantiene igual. Pues bueno, si clicamos aquí, ¿vale? Nos aparece la participación en las ventas del mercado, es decir, del 100% de ventas que hemos tenido. Aquí nos aparecerá el porcentaje de este 100%. El número de ventas, es decir, el dinero que hemos ganado, en mi caso está en euros, es decir, por el número de ventas que hemos tenido, el dinero total que hemos facturado. Y la tasa de conversión es del total de visitas que hemos tenido de ese país o esa región, cuánta gente ha comprado. Por ejemplo, imaginaos que yo, si solo vendo en España y tengo 100 compras, pues bueno, en la participación me saldrá el 100%, porque solo he vendido en España, ¿vale? Y solo tengo un mercado, pero imaginaos que yo tengo 5 mercados y de 100 pedidos en España he realizado 20, pues me aparecerá que la tasa, que el porcentaje de participación es del 20%. Si de estos 5 que tengo, en los otros 3 no he hecho ninguna venta, pues me aparecerá 0. Pero si en el quinto mercado he hecho 80 pedidos, aparecerá que tengo una participación del 80%. Así que el porcentaje de ventas estaría repartido en el 20% en España y el 80% en el otro país que he tenido las 80 ventas. ¿Se entiende, no? Espero que sí. En la facturación o las ventas totales, pues si yo he tenido 100 pedidos, en España de estos 100 pedidos, 20, porque es el 20% de participación, pues yo qué sé, si suma 3.000 euros de facturación, pues aquí me aparecerá 3.000. ¿Sí? Pero en otro caso, imaginaos que de estas 100 ventas, pues he tenido 20 ventas y he tenido un total de 1.000 personas de España que me han visitado la tienda. Sí, pues si he tenido 20 ventas y me han visitado 1.000 personas, pues bueno, sería un 2% de la tasa de conversión, ¿vale? Eso ya lo hablamos en los primeros vídeos, cuando hablábamos de todo el tema del apartado de pedidos, que salía la tasa de conversión, e incluso el apartado de estadísticas, entre informes y estadísticas, que también salía el porcentaje de tasa de conversión del número total de personas que me han visitado mi web, han entrado en la web, han visto productos, que han entrado en la web. Pues de este total se hará un porcentaje del número de personas que han comprado. Si han comprado 100 personas y han visitado mi web de este país 1.000 personas, pues tendré un 10% de conversión, ¿vale? Al final la conversión es muy importante, como ya dije en vídeos, y siempre nos tenemos información adicional que no viene de mercados, pero siempre tenemos que tenerla por encima de, bueno, más de un 2% ya es muchísimo, ¿vale? También dependiendo de las visitas. Si tenemos 100 visitas y tenemos 2 compras, pues bueno, ya es un 2%, que es mucho. Si tenemos 1.000 visitas y 2 compras, es 0,2, que ya es poquito, ¿vale? Así que siempre tenerlo más de 1%, 2% está muy, muy, muy bien. ¿Sí? Y esta es la información que tendríamos. En el apartado de inactivos, pues nos aparece la misma información. Y aquí nos dice que hay 194 países / regiones que no están en ninguno de tus mercados. Hay más países, pero solo me aparecen 194 porque probablemente en la Unión Europea, como hemos dicho, es un mercado que no está asignado a un país. Por lo tanto, será un conjunto de países, como veremos. Internacional, lo mismo, lo que he dicho. El nombre de internacional es un nombre del mercado, pero que dentro hay un conjunto de países que tienen las mismas configuraciones y características de venta, ¿sí? Por eso me está diciendo que hay 194 países donde tú no podrás vender, y si un cliente quiere comprar un producto, no podrá.
¿Vale? Esto es importante saberlo, pero bueno, porque normalmente en las tiendas, si no eres una gran tienda o una multinacional, no venderás en todo el mundo, venderás en los países que tú te interesa, y la publicidad y las visitas ya harás que sean de estos países que estás vendiendo, ¿vale? De que poco sirve, por ejemplo, que el 99% de las visitas de tu tienda sean de India y no tengas configurado un mercado, porque no podrán comprar y el 99% de clientes no comprarán, lógicamente, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta, pues esto. Y en las recomendaciones que tenemos basado en tiendas similares, esto es una información adicional que nos pone Shopify. Y las recomendaciones que nos está dando Shopify, no hace falta seguirlas, pero bueno, si estás empezando siempre vienen bien. Las 3 que nos aparecen aquí siempre es: empieza a vender en el extranjero activando tu mercado internacional. El 22% de las ventas online internacionales son cross-border. Cross-border significa que son transfronterizas, ¿vale? Fuera de tu país o fuera de la región donde estás viviendo, ¿sí? Bueno, pues nos está diciendo que si clico, de configurar el mercado internacional. El mercado internacional sería para todos esos países que están fuera de mi región, ¿vale? ¿Puedo tenerlo o no? Estos mercados son opcionales, ¿vale? Son opcionales, tú los puedes eliminar. ¿Qué más? Empieza a recaudar impuestos y aranceles, lógicamente. Si tú estás empezando y lo haces un poco de ilegal, pues bueno, esto no hace caso, pero si tú eres autónomo o tienes una empresa dedicada a la venta, pues muy importante que recaudes impuestos y aranceles en todas esas regiones, mercados o países donde estás vendiendo, ¿vale? Recordamos que si clicamos aquí, nos vamos al apartado de impuestos y aranceles, que ya lo tratamos en uno de los anteriores vídeos. Así que si tenéis cualquier duda de impuestos y aranceles, vais al vídeo, los dejaré por aquí o no, pero bueno, si no, veis mi serie y allí lo encontraréis también, ¿vale? Que lo explicaré todo, lo explico todo sobre impuestos y aranceles, ¿vale? Volvemos a mercados y agregar un banner de cookies. Es posible que leyes locales sobre privacidad exijan un banner de cookies. ¿Qué es un banner de cookies? Recordemos, en muchos países es obligatorio poner la barra esa abajo que dice: esta web está utilizando cookies de terceros, si quieres aceptar, tal. Por ejemplo, en la Unión Europea es obligatorio ponerlo. Pues aquí ya te lo está diciendo que si clicamos, pues nos vamos al apartado de banner de cookies, ¿vale? En la privacidad del cliente, que esto ya lo veremos más a futuro. Y aquí pues podemos configurar los banners dependiendo de las regiones, el contenido, la configuración automática, bla, 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 ¿vale? Pero aquí ya nos está diciendo, pues bueno, algunas configuraciones adicionales que tenemos que tener muy en cuenta cuando configuramos mercados fuera de nuestro país, lógicamente. Y ahora ya, una vez que hemos visto las recomendaciones, vamos ahora sí a añadir un nuevo mercado. Las preferencias de los mercados los dejaremos para después, porque una vez que ya hayamos creado un mercado y configurarlo todo, entenderemos mucho mejor el apartado de preferencias. Así que para crear un nuevo mercado, vamos al apartado de añadir mercado. Una vez hemos abierto el apartado de mercados, pues tenemos que ponerle un nombre por mercado. Haremos 2 creaciones, una para un país y la otra para un conjunto de países, como hemos dicho, para que así tendremos 2 ejemplos y podréis ver cómo crear, porque seguramente tendréis las mismas casuísticas que tuve yo de tener un conjunto de países con unas mismas características para solo un mercado y un país para un solo mercado, ¿vale? Así que yo, por ejemplo, estoy en España y voy a crear solo quiero vender en Francia, por ejemplo, ¿vale? Que es el país vecino de España. Así, en este caso, yo voy a crear un mercado que se llama Francia y voy a seleccionar, vamos aquí a buscar y a filtrar el país. Tenemos todos los países y, si os fijáis, también están divididos por continentes, ¿vale? Cada continente nos aparece su bloque y su conjunto de países. Los países que ya están seleccionados o ya están dentro de un mercado nos aparecerán aquí. Aquí ya nos está diciendo, por ejemplo, que Italia está dentro del mercado de la Unión Europea, que es el mercado ese que se ha creado automáticamente. Y, por ejemplo, Suiza ya nos aparece que está en el mercado internacional, que también es lo otro que se ha creado automáticamente.
Yo igualmente voy a elegir el país de Francia. Así que voy a buscarlo, ¿vale? Para no... Aquí, vale. Francia. Francia nos dice que está en la Unión Europea. No pasa nada. ¿Por qué? Esto es muy importante aclararlo. Que cuando yo tengo un mercado para un conjunto de países, ¿sí? Por defecto, pues bueno, dice que Francia está en el mercado Unión Europea. Pero si yo creo un solo mercado para un solo país, ese país donde estaba en ese conjunto, en ese mercado que es un conjunto de países, sale de ese mercado y automáticamente se crea un mercado para este país solo, ¿vale? Así que no hace falta hacer grandes modificaciones. Ahora lo veremos, ¿vale? Yo selecciono Francia, ¿sí? He creado ya el nombre de Francia y le doy a añadir mercado. Se está creando, ¿sí? Y ahora pues aquí ya me aparecen todas las configuraciones para crear el mercado. Antes que nada vamos a verificar como ahora ya en el apartado de Unión Europea, mira, aquí ya me aparece como inactivo Francia porque aún no lo hemos activado. Pero si yo voy al mercado de la Unión Europea, ¿vale? Y voy a editar mercado, me aparecen los países o regiones que tengo configurados, que después lo veremos. Si ahora busco Francia, como hemos dicho, Francia ya ha salido del mercado de la Unión Europea y automáticamente se ha puesto en su propio mercado, que es el de Francia. Así que mucho más fácil porque no hace falta quitar para poner. Sí, si yo un país lo tengo, por ejemplo, tengo la Unión Europea porque estoy empezando a testear un mercado conjunto. Si veo que un país de la Unión que tengo en el mercado de la Unión Europea me funciona bien, lo quito de ese mercado y ya lo pongo solo para un mercado exclusivo para él, con sus métodos de envío, sus impuestos, bla, 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 bla. ¿Vale? Así que ahora ya vamos a Francia. ¿Y qué nos aparece? ¿Vale? Nos aparece un montón de cosas. Vídeo largo, aviso. Vale, pues los apartados que nos aparecen en cómo crear un mercado tenemos, que es la configuración del propio mercado. Es largo, ¿vale? Se hará largo. Tenemos el apartado de idiomas y dominios, productos y fijación de precios, pagos, aranceles e impuestos de importación y envío. Lo que tenemos que tener más en cuenta es el idioma y dominios y sobre todo el envío, ¿vale? Los aranceles e impuestos también, lógicamente, pero los que nos impedirán vender o tener una buena calidad serán idiomas y dominios y envío. Y en la configuración de tienda pues tenemos los impuestos y el rendimiento de mercado cuando empecemos a tener venta, que el rendimiento de mercado al final no deja de ser el apartado de resumen del mercado, que es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Yo entro, importantísimo, idioma y dominios. En Francia se habla el francés. Mi idioma, mi único idioma configurado, ¿vale? Porque está aquí abajo y lo hablaremos en un próximo vídeo, pero tenemos que tocar este apartado. ¿Por qué? Porque tengo que, para Francia, que se habla el francés, tengo que el idioma de la web que se mostrará en el mercado de Francia, porque hay que quedar, es que es mucha información, hay que quedar una cosa clara, que yo puedo configurar. Si el mercado, por ejemplo, es un país, es Francia, ¿vale? Francia, yo puedo configurar que en ese país, solo en ese país, cuando el Shopify detecte que un cliente está dentro de Francia, le muestre en el idioma que queramos, en este caso francés, y se le abra la página web que queramos, ¿vale? Si un cliente, imaginaos que está en París, ¿vale? París, capital de Francia. Cuando el cliente abra la página web, Shopify internamente detectará a nivel de IP, ¿vale? A nivel de dirección, ¿vale? Que se encuentra en Francia y por lo tanto le mostrará a ese cliente la página web, los precios, las configuraciones según ese mercado que está dentro del país de Francia, ¿vale? No sé si se entiende correctamente, pero por eso es tan importante los mercados, porque podemos tener un solo Shopify y ir mostrando a cada país su idioma, sus configuraciones, su precio, incluso modificar cierto texto de la página web
para adecuarlo a cada país, ¿vale? Hago este paréntesis. De primeras aquí ya tenemos algo muy importante que tenemos que configurar, que es el idioma y la URL. ¿Por qué? Porque cuando un cliente que vive en Francia abre nuestra página web, el idioma que le aparecerá al texto es en español y la URL será la misma que la del mercado principal. Esto es un error porque si en Francia se habla francés, entrará el francés o la francesa dentro de la página web y no entenderá nada y estamos perdiendo dinero. Y más abajo ya nos aparece Shopify Translate y Adapt, que es la aplicación por defecto de Shopify que nos permite traducir a 2 idiomas más. Si queremos traducir más de 2 idiomas, tenemos un montón de aplicaciones muy buenas para traducir el contenido. Yo traduzco todo el contenido en el idioma que quiero y, lo dicho, cuando Shopify detecte que un cliente está abriendo o está accediendo a nuestra web desde un país concreto que yo tengo configurado un mercado, automáticamente se disparará todas las configuraciones de idioma, dominio, pum, y se le mostrará pues en su idioma. Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo en Estados Unidos y mi página web nativa es en español, lógicamente que lo que quiero es que cuando el cliente de Estados Unidos abra mi web, le aparezca pues un dominio de Estados Unidos y le aparezca también el idioma, toda la web traducida en inglés, ¿sí? O más afilando, más inglés de Estados Unidos, para que ya sea perfecto. ¿Sí se entiende? Por lo tanto, aquí tenemos que modificarlo esto. ¿Cómo lo hacemos? Si yo voy a añadir idiomas, no tengo ningún idioma más, así que tendremos que ir un momento a la izquierda, abajo de todo, al apartado de idiomas. En el apartado de idiomas tengo que añadir un idioma más. ¿Por qué? Porque solo tengo un idioma publicado, que es el del mercado. Pero cuidado, porque este idioma que voy a añadir solo es las traducciones, ¿vale? Solo son las traducciones las traducciones de los apartados propios de Shopify. Si yo creo un producto y pongo una descripción de este producto es muy bueno y de muy buena calidad, esto no se va a traducir. Para traducir los apartados o los textos que nosotros ponemos manualmente, tenemos que instalar estas aplicaciones que he dicho. Pero, por ejemplo, cuando yo voy a añadir al carrito, el botón de añadir al carrito, este botón es propio de Shopify, el texto es propio de Shopify. Por lo tanto, cuando yo añada un idioma, ya no aparecerá en el botón añadir al carrito, sino que se modificará en su idioma. ¿Vale? Que quede claro, esto lo hablamos ya en uno de los vídeos del apartado de pagos, que podíamos, y la pantalla de pago, que podíamos modificar la pantalla de pago y ahí un poco lo revelé, ¿vale? Para que quedara claro, es un truco que ya lo voy a explicar también más adelante. Así que añadimos el idioma. Y otra vez me vuelve a aparecer el translate, ¿vale? Yo no lo voy a traducir, lo voy a traducir más adelante, pero que sepáis que si queréis traducir el contenido que vosotros añadís, pues tenéis que instalar una aplicación. Selecciono el francés, ¿sí? ¿Vale? Agrego. Y ya tengo ahora mismo un idioma no publicado. No se añadieron traducciones, ¿vale? Tengo que traducirlo lo que he dicho. ¿Qué significa no se han añadido traducciones? Que sí que se ha traducido lo que he dicho, el texto nativo de Shopify, pero no se ha traducido todo el texto nuestro que hemos puesto en las colecciones, en los productos, en las páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya te está avisando, cuidado, porque tu web tu mercado, cuando en francés, solo aparecerá traducido las palabras nativas de Shopify, no todo. Si voy a traducir, pues sí o sí me tengo que instalar esta aplicación o otra. Si me instalo otra aplicación de terceros, me aparecerá aquí abajo. ¿Yo qué pongo? Puedo poner una vista previa, lo vamos a ver, ¿vale? Para que podáis ver cómo se ha modificado. Si os fijáis, aquí esto, la parte de aquí arriba que no se ve, es igual, está en castellano porque es texto que nosotros hemos modificado. Esto lo mismo, es texto que nosotros hemos modificado. Si yo entro, aquí sí, si os fijáis, el apartado propio nativo de Shopify ya lo dice. Quantité, que es en francés,
Perdón, hablo mal de francés. Pero es para que se entienda que esta parte es la que sí que se traduce. Si yo voy a agregar al carrito, ya esto me aparece en francés. Sí, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que se traduce en lo más básico de lo más básico. Yo quito, publicamos este idioma, nos lo está diciendo, cuidado, pero no os añado ninguna traducción, bla, bla, bla. Yo publico, esto es solo para el ejemplo. Y ya tengo el francés publicado. Ahora tengo que volver a Markets. Entro dentro de Francia y a idiomas y dominios. Ahora ya puedo seleccionar el francés. ¿Sí? Y automáticamente me ha aparecido que, como ya lo ha detectado que el idioma francés va junto al país de Francia, porque en Francia se habla francés y Shopify es muy inteligente y ya lo ha añadido aquí. Y también vamos a ver que la URL que se ha creado para Francia es jesusmith.myshopify.com/fr de Francia. Es decir, que cuando los clientes en Francia entren en nuestra web, en este caso, pues automáticamente les debería de aparecer esto. Pero ¿qué pasa? Hay una complicación esto a testearlo. Tenéis que utilizar en navegadores de terceros, tenéis que utilizar cookies de extensiones de terceros para que os falsee la geolocalización, para comprobar si cuando yo estoy en Francia y ponga jesusmith.myshopify.com, automáticamente se redirige aquí. A mí me cuesta un montón probarlo y siempre voy a ciegas y me tengo que esperar a ver que cuando publico un mercado los clientes entren. ¿Yo qué hago por si acaso? Porque igualmente tengo que el idioma principal de este mercado, que es Francia, igualmente continúa siendo el español. Todo y que de segundo tengo el francés. Y esto a mí me genera desconfianza porque no lo puedo probar bien. Si alguien ve el vídeo y conoce una aplicación para falsear bien la geolocalización, por favor, decídmelo en los comentarios y lo testearé y haré un nuevo vídeo o una actualización. Pero ¿qué hago yo para modificarlo y que solo tenga una URL, ¿vale? Vamos a gestionar los dominios. En el apartado de añadir idioma, ahora ya vemos que podemos añadir los idiomas, ¿vale? Pero tenemos que modificar los dominios, que era el dominio, un dominio, al final de navegadores, cuando yo pongo, yo qué sé, imaginaos, vale, el dominio por defecto de Shopify, que es jesusmith.myshopify.com, que esto es un dominio gratuito de Shopify. El cliente, cuando quiera entrar en tu web, pues tendrá que poner jesusmith.myshopify.com. Pero si yo gestiono el dominio y compro un dominio, yo al comprar el dominio puedo ponerlo, si no está ocupada, pues jesusmith.com y yo ya entraré directamente con esta web. Pero Shopify nos da 3 opciones para gestionar los dominios, que lo vamos a ver. ¿Qué tenemos? Usar subcarpetas. Esta es muy utilizada para un montón de tiendas y grandes tiendas, que es, tú tienes tu dominio principal, que en este caso es jesusmith.myshopify.com, barra, a partir de la barra, esto sería una carpeta más, ¿sí? Es /fr, es decir, que los clientes, cuando entren, un cliente de Francia entre en Francia, automáticamente la idea es que la web se le modifique por jesusmith.myshopify.com /s-fr, y dentro de esta página web, que es el /s-fr, es donde habrá todas las traducciones en francés y todo preparado en el idioma y los precios en francés o lo que sea, ¿vale? Todas las configuraciones de este mercado, por decirlo, el /fr es las configuraciones, es el mercado que hemos creado de Francia, ¿vale? Es un poco complejo, pero bueno, no creo que haya ningún vídeo que lo explique tanto. Podemos también usar un dominio o un subdominio separado. Aquí yo puedo comprar un dominio, que lo veremos en el apartado aquí abajo de dominios, podremos comprar. Pues yo quiero que sea jesusmith.fr, que .fr es el dominio en Francia, ¿vale? Pues yo puedo, o un .es, o un .com, o un lo que sea, un .net, puedo comprarlo y ese mercado, tendrá asociado, pues, jesusmith.net, por ejemplo. Así que cuando yo en el navegador ponga www.jesusmith.net, automáticamente se me abrirá la página web con las características del mercado de Francia.
¿vale? Y usar la configuración del mercado principal, pues bueno, sería usar la configuración de España, que este de aquí yo no lo recomiendo, si no es que pues tenéis mercados o países que trabajan con el mismo, con la misma web que el mercado principal. Por ejemplo, si yo tengo un .com, que el .com es internacional y estoy vendiendo en la Unión Europea y solo utilizo el .com, pues en los diferentes países de la Unión Europea puedo crear un mercado para cada país de la Unión Europea que utilice la misma configuración .com, ¿vale? Pero el truco que voy a explicar para que solo tengamos una URL, que es la de Francia, es poniendo subcarpetas. Vamos a dejar por defecto el FR, que es el de Francia, ¿vale? ¿Por qué nos pone ES-FR? Porque hemos visto antes que el ES es el mercado principal, que es el de España. Vamos a guardar. Y tenemos los dos. Este es el predeterminado y ahora es donde viene la magia, por así decirlo. Voy a seleccionar el francés y voy a elegirlo como predeterminado. Se ha puesto como predeterminado el francés y el español ya lo puedo eliminar, el idioma. Y ahora es donde está lo bonito, es que yo ya tengo, sí, hay la parte bonita y la parte negativa, es que yo ya tengo en el mercado francés una única URL exclusiva para Francia, es decir, que automáticamente yo aquí me estoy asegurando que cuando un cliente de Francia entre en mi web, automáticamente se redirigirá a esa web, FR-FR, con todas las configuraciones y las traducciones en francés. Sí, ya no habrá ningún idioma más y así es como yo lo recomiendo hacer. El único inconveniente es que se pone FR-FR porque recordemos que dentro del idioma francés hay diferentes países con diferentes idiomas derivados del francés que se hablan. Sí, francés tiene diferentes países, hay diferentes países donde se habla francés y es diferente que el francés de Francia, ¿vale? Porque eso se genera FR-FR. Si yo creo otro mercado en otro país que también se habla francés, pues me aparecerá FR-nombre del país, ¿vale? Si ahora yo ya pongo esta URL aquí, yo ya me aseguro que ahora sí que está en francés. Si clico aquí, pues ya lo tenemos en francés, quantité, tal. Hay algunas cosas que el traductor falla como tamaño, ¿vale? Esto hay que modificarlo manualmente. Pero podemos ver que ya está todo traducido en francés. Sí, así que nos aseguramos que cuando el cliente entre en su país, le aparece su único dominio. ¿Sí? Vale, pues ahora ya tenemos configurado el idioma y la URL, importantísimo. Ahora, una vez ya que tenemos apartado de idiomas y dominios, vamos a productos y fijación de precios. Es decir, si clicamos, aquí podemos seleccionar uno, en qué moneda queremos modificar los precios. Podemos ajustar el precio, aumentando el precio o disminuyéndolo, y el porcentaje que queremos aumentarlo. Hay países, dependiendo que si por ejemplo tenemos envío gratis y nosotros asumimos el envío gratis y enviarlo a un país, al otro, que nosotros, por ejemplo, a Sudamérica, a Latinoamérica, nos sale caro si lo enviamos desde España, porque tenemos que hacer el envío por avión y nos puede salir mucho más caro. Pues hay una forma muy fácil de no tener que hacerlo producto a producto, modificar producto a producto, sino que es haciéndolo esto. Yo pongo un 5% y automáticamente si yo lo guardo, pues bueno, se me modificará todo el precio, ¿vale? Si yo pongo un 25%, guardo, vale, no sé por qué no se había actualizado bien y ahora sí que vemos que si añadimos el porcentaje se actualiza, ¿vale? No sé por qué ha tardado un poquito. Si yo pongo 5%, como vemos, guardamos, ¿vale? Y ya ahora sí se está actualizando correctamente, ¿vale? Si pongo 0, pues tendremos el precio original que teníamos, que lo dejaremos así. ¿Sí? Vale, es para que sepáis que dependiendo de el país donde vendamos, pues podemos subir o bajar los precios. Inconveniente, que se pone por porcentaje. A mí me gustaría que estuviera la opción de solo subir por cantidad. Por ejemplo, yo quiero subir 5 euros, pues se subiría todo 5 euros, porque si tengo precios 29,99
y subo 5 euros, se mantiene con 44,99, que es lo que me gustaría. Por ahora solo está en porcentaje, espero que suba, porque el porcentaje, el problema es que si yo pongo un 7%, como veis, queda muy raro, 21,40, 32,10, que después veremos que en las preferencias podemos redondearlo, que os quede, ¿vale? Pero a mí no me termina a gustar subir el precio desde aquí, porque no está claro, ¿vale? Podemos redondearlo, que yo sí que lo hago, lo de redondear, subo un porcentaje y lo redondeo. Y además también el apartado de fijación de precio, yo puedo restablecerlo manualmente, puedo poner esto si quiero. Sí, guardar. Y manualmente pues tendría que, para el mercado de Francia, esta sudadera Test 1 vale 24,99. Puedo hacerlo manual o una subida global por porcentaje. Si yo voy aquí y pongo restablecer, pues igualmente lo volvería a tener como lo tengo en el apartado de productos, como lo tengo aquí, ¿vale? Si yo voy a productos y entro dentro de un producto, el Test 1... el precio original es el que yo puse aquí en la creación del producto, ¿vale? Así que en la configuración, en mercados, entro otra vez dentro de Francia y productos y fijación de precios, el producto que aparece aquí es el que yo he configurado durante la creación, o es el producto principal, ¿vale? Porque esto es el producto principal, pero modificamos el precio. Es que es complicado de decirlo, pero bueno, que se entienda, ¿no? El producto establecido, el producto por defecto, es el que yo tengo en el apartado de productos. Lo único que aquí en el mercado yo puedo modificar este producto y el nuevo precio solo aparecerá en el mercado de Francia, que lo vamos a ver, ¿vale? Si por ejemplo esta sudadera vale 20 euros y yo pongo 24,99, lo guardo, puede ser que tarde un poquito. Si ahora voy a FRFR y actualizo, ¿vale? Puede tardar un poquito, así que me espero un momento. Así que si yo pongo este precio 24,99, una vez activemos el mercado, ya aparecerá reflejado, que es lo que es una de las pruebas que haremos, ¿vale? Así que yo lo dejo ahora en 24,99. Y aparte también que podemos incluir o excluir productos en ese mercado. Es decir, en otras palabras, yo podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 productos. Imaginemos que el producto, esta camiseta Test 2, por lo que sea, yo no la puedo enviar a Francia. No puedo, ¿vale? Pues ningún problema, porque podemos excluir este producto de este mercado y cuando lo activemos en nuestra tienda ya no aparecerá este producto y será invisible para los clientes, ¿vale? Si vamos al apartado de incluidos, pues nos aparece los productos que están incluidos en este mercado, que están visibles para este mercado. Y aquí los excluidos, ¿qué podemos hacer? Seleccionamos un producto, Test 2, hemos visto, y le damos a excluir del mercado. Nos dirá, los clientes de mercado no podrán ver lo que he visto, este producto, ni añadirlo al carrito. Excluimos y automáticamente ya tenemos aquí el producto como excluido y estos 4 como incluidos. Incluso también podemos hacer al revés. Si vamos a excluido, pues yo clico, podría incluir a este mercado y volvería al apartado de incluidos. También cuando tengamos muchos precios, podemos crear filtros, que estos filtros se quedarán guardados. Si yo en el test tengo una etiqueta que es para sudaderas, si voy a etiquetas y busco sudaderas, pues solo me aparecerá este producto. O si voy a tipo de producto o proveedor del producto. Si yo tengo diferentes proveedores, selecciono, pues me aparecerán los mismos porque son. Pero bueno, o el estado incluso en borrador, ¿ves? Como todos los tengo activos, no me aparece ningún producto en borrador. Si yo voy activo, pues me aparecen todos. Sí, o puedes seleccionarlo los dos y así lo tendría por defecto. Además también puedo ordenarlo según el nombre del producto, tipo de producto, actualizado o creado. Vale, pues eso, aquí podemos ordenar, incluso pues podemos buscar por productos, pues nos aparecería pues el test 1 y seguramente nos aparece el test 5 porque en la descripción o algo lo copiamos del test 1, ¿vale? Creo que este apartado queda claro, ¿no? Y por último, si vamos a ver precios, pues nos abre todos los precios que tendríamos
de los diferentes variantes. Es decir, si yo, que no es lo que se utiliza, pero si yo creo que solo esta variante valga 30 euros, pues lo podría poner. Yo no lo tocaría, yo lo que haría es que todas las variantes tengan el mismo precio. Lo pongo aquí y ya se fija para las dos variantes. Ahora seguimos en el siguiente apartado, que es el apartado de pagos, que lo dice: 01 formas de pago locales aceptadas a través de Shopify Payments. Es decir, dependiendo del país, pues bueno, hay países donde hay métodos de pago más comunes que en otros países. Pues en este caso en Francia, al ser España, se utilizan las mismas formas de pago, métodos de pago, pero hay una que está disponible. Si clicamos, pues nos aparece que hay el Karma, que es una forma de pago local que nos lo dice. Estas son formas de pago comunes en este mercado. Aceptar formas de pago locales puede ayudarte a aumentar las ventas internacionales. Si yo estoy en un país y el 90% de las personas utilizan una forma de pago distinta, lo tendré que configurar sí o sí, porque si no estoy perdiendo dinero. Yo iría aquí y podría administrarlo, ¿vale? Y las formas de pago generales son las que configuramos en la configuración de pagos de Shopify que ya hicimos en un vídeo. Si yo clico configuración de Shopify, pues me voy a apartado de pagos y aquí tengo ya todas las tarjetas que configuramos con los métodos de pagos aceptados. Así que esto no cambia. Si yo voy, por ejemplo, a otro país como Colombia, que está en Latinoamérica, pues bueno, en el apartado de pagos, si voy a gestionar, que me aparece aquí, me dice que, bueno, tampoco no me aparece ningún método de pago, sino que me redirige automáticamente, por lo que tampoco no tendríamos ninguna configuración especial. Es decir, que los propios métodos de pago que hemos configurado en el inicio ya son correctos y son válidos para también la mayoría de mercados. Así que este apartado yo casi ni lo tocaría. Vale, pues continuamos. Ahora vamos a aranceles e impuestos de importación. Si clicamos, pues bueno, nos está diciendo que esto está relacionado con el apartado de ¿cuál? De impuestos y aranceles que hablamos hace 2 vídeos. Lo que está diciendo aquí es: activa primero la recaudación de aranceles e impuestos de importación. Para recaudar aranceles, bla, 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 bla. Yo la activo y me voy otra vez al apartado de impuestos y aranceles. Y aquí yo ya empezaría ya a configurar pues todo lo que es el tema de aranceles e impuestos para este país, ¿vale? Para configurarlo correctamente, voy a impuestos y aranceles, selecciono el país, en este caso pues buscaría Francia, ¿vale? Que está dentro de la Unión Europea, y aquí ya lo podría configurar. Me aparece recaudando, ¿vale? Tengo que añadir el número de IVA, por lo que en Markets, si yo voy a Francia y voy a aranceles e impuestos, lo debo activar y ya pues aquí empezaría mi empresa de transporte, admite aranceles prepagados, siguiente. Este apartado es para el tema de los aranceles, porque los impuestos, como hemos visto, ya estamos configurando. Así que, pues bueno, vais a seleccionar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que hacerlo todo. Tenemos que hacer una configuración principal, ¿vale? Para poder recaudar. Siguiente, actualizar, siguiente y activar, ¿vale? Y ahora sí que ya tenemos aranceles e impuestos recaudando, ¿vale? Si vamos al apartado de mar, esto lo paso un poco rápido porque ya hablamos del vídeo de impuestos y aranceles, y este apartado, pues bueno, aquí sí que dependiendo de las casuísticas os puedo hacer un vídeo explicando mucho más detalladamente. Como yo ya tengo configurados los impuestos y aranceles, si yo voy dentro de los aranceles e impuestos, pues bueno, puedo seleccionarlo, pero ¿qué me aparece? Que debo crear una zona de envío, muy típico, lo hemos visto en un montón de vídeos, que los mercados o las zonas de envío deben ir relacionadas con una zona de envío y un mercado. Por lo que una vez yo configure una zona de envío, que lo vamos a hacer, podré comenzar a recaudar aranceles, porque ya me ha detectado que Francia sí tengo configurado para los impuestos y aranceles, porque ya lo configuramos a nivel de Unión Europea, porque recordemos que Francia es un país que está conjunto a Unión Europea. Si yo creo un mercado para otro país, por ejemplo un país de Latinoamérica, pues aquí me aparecerá lo mismo. Como ya tendré el mercado, deberé configurar ese país en los impuestos y aranceles,
Y después aquí ya me aparecerá que cuando creo una zona o envío ya podré habilitarla, ¿vale? Así que esta parte ya quedaría habilitada y lo veremos después cuando creemos la zona de envío. Y por último, que esto es el siguiente, es las zonas de envío, ¿vale? Si yo voy al apartado de envío, pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Los clientes en Francia no podrán pagar porque no hay tarifas de envío para este mercado. Ir a envío para crear una zona de Francia y añadir tarifas, 0 tarifas. Aquí vamos a hacer, ahora esto es imprescindible, así que iremos a envíos, podemos ir desde aquí, o el apartado de envíos, como queramos. Vamos a envío y entrega, sí, y tenemos que seleccionar pues las tarifas de envío. Podemos hacer las camisetas cortas, sudaderas y uno que teníamos de dropshipping. Recordemos que si yo solo configuro uno de los envíos, es decir, una de los perfiles que he creado, solo podré enviar esos productos. Recordémoslo, yo tenía 5 productos, pero las sudaderas no tienen ninguna tarifa de envío creada. Por lo tanto, si yo no creo una zona de envío para Francia dentro del perfil de sudaderas, no podré enviar las sudaderas y por lo tanto los clientes no podrán comprar sudaderas, ¿vale? En este caso, en estas pruebas que hacíamos, lo configuramos para el perfil de camisetas cortas, que sí que aquí creamos todas las tarifas y tal. Si no, podemos hacerlo dentro de las tarifas generales de envío. Aquí creamos la tarifa de Francia y ya automáticamente, si todos los productos están dentro de las tarifas generales, ya podrán hacerlo. Esto ya lo hablamos en el anterior vídeo de envío y entrega, así que ya me lo salto un poquito. Yo igualmente, si ya tenéis perfiles creados, pues vais al perfil que vosotros queráis y creáis allí las tarifas de envío y las zonas para Francia. Si no, miráis el vídeo para que os aclare mucho más. Yo entro dentro de camisetas cortas y aquí, pues bueno, tenía configuradas las zonas de envío que creamos y tenemos por lo tanto de añadir una nueva tarifa para Francia para que así tenga habilitado poder enviar en este mercado. Vamos a añadir una nueva tarifa, ¿vale? Perdona, no, vamos a añadir, me he equivocado, una nueva zona de envío, ¿vale? Una nueva zona de envío. Vamos a zonas de envío y vamos a poner aquí Francia. Buscamos el país, Francia, y ya lo tenemos, listo. Sí, guardamos. Y ya tenemos una zona de envío creada, pues nos está diciendo, esta zona de envío no tiene tarifas, por lo tanto, igualmente los clientes de esta zona no podrán completar el pago. Así que yo voy a, bueno, si voy a editar la zona, seleccionaría, así que yo voy a añadir tarifa y vamos a crear una tarifa ya por defecto porque todo el tema de envíos ya lo hablamos en el anterior vídeo. Voy a hacer una tarifa plana, Express Internacional, ¿vale? O personalizado, como queráis. El precio lo pondremos que es gratis y le damos a listo. Automáticamente ya tengo creada una zona de envío con su tarifa para todo el país. Aquí no estoy yendo por regiones, ni zonas, ni diferenciaciones. Tengo una tarifa para toda la zona de envío. Una vez ya tengo creado el envío, la zona de envío, ¿qué me aparece ahora? Los clientes en Francia no podrán tampoco pagar porque todos los países o regiones que están en un mercado inactivo, es decir, que como todo y que yo he creado la zona de envío, como esta zona de envío está relacionada con un mercado que está inactivo, los clientes tampoco no podrán vender. Así que tengo que hacer ir a mercados, ¿vale? Yo ya voy a mercados, vuelvo aquí al apartado de configuración, ¿vale? Markets, si voy a Francia, ahora lo activaremos. Si yo voy a envío, ya me aparece correctamente que tengo para Francia un envío desde mi sucursal principal, que ya lo hablamos, y la tarifa de envío que es Express Internacional. Si yo voy a gestionar, pues me volvería otra vez a envío y entrega. Y además también, si vamos a aranceles, ahora ya puedo activarlo porque he configurado una zona de envío. Así que ahora mismo ya puedo enviar y además ya puedo obtener los aranceles e impuestos porque justamente para Francia ya lo configuramos dentro de la Unión Europea. Sí, y una vez ya tengo esto, pues bueno, tengo que la configuración de la tienda. Esto es a nivel general. No estoy recaudando impuestos porque
me hace falta pues terminar de configurarlo, pero sí que realmente ya estoy configurándolos porque en el mercado de Francia ya lo estoy haciendo, ¿sí? Y además, pues rendimiento del mercado aún no me aparece nada. Una vez que ya hemos configurado esto, tenemos a más acciones para editar el mercado en general y podemos ir a vista previa. Si vamos a vista previa, pues bueno, aquí tendríamos los productos. Si yo ahora voy a activar el mercado, ¿sí? Automáticamente ya se ha activado y por lo tanto los clientes que viven en Francia, si vosotros lo hacéis con otro país, pero los clientes que viven en Francia, que viven dentro de Francia y acceden a mi web, automáticamente abrirán. Si yo ya ahora voy al apartado de vista previa para ver ya si el mercado está completamente configurado y podemos comprar, si vamos a vista previa, ya nos abre directamente el jesusmith.shopify.com/fr-fr y ya tenemos los productos, seleccionamos nuestro producto, sí, ya lo vemos que está traducido, recordemos, tenemos que traducir con la aplicación todo el contenido, pero ya está traducido la parte nativa de Shopify, agrego el producto al carrito, empiezo la venta. Ahora ya me aparece que la región es Francia y además solo me aparecen 2 regiones. ¿Por qué? Porque en los mercados yo solo tengo activado 2 países. Por lo tanto, solo me aparecen estos 2 países. Si yo aquí pongo la adresa pues de París, por ejemplo, yo qué sé, el aeropuerto este de aquí, con el código postal, ya me aparece que puedo comprar, el cliente puede comprar con la tarifa de envío que hemos creado de Express Internacional y ya me aparece todo en francés. Yo podría añadir las tarjetas y todo y haría el pago. Como podemos ver, por ejemplo, en el apartado de la sudadera, como no hemos añadido ninguna tarifa de envío, me aparece igualmente en francés, me aparece el precio actualizado, ¿sí? Y si yo voy a añadir, me aparecerá que no está disponible esta sudadera para comprarlo en francés, porque esto es texto nativo, porque tengo que configurar una zona de envío. Así que hemos verificado que todo funciona correctamente. Me lo ha quitado y me lo ha añadido como vimos. Además también, si yo por ejemplo cambio el precio y subo todo un 30%, ¿vale? Vamos a pagos, no, perdón, vamos a productos y fijación de precios. Esto lo restablecemos, ¿vale? Ahora veremos por qué se ha puesto en 25, ¿vale? Esto es porque hace un redondeo. Si yo pongo 30% más caro, guardo, ya se ha modificado al 30%, y si yo ahora en principio actualizo, ya aparece con los nuevos precios, ¿vale? Este, como estaba a 0, porque no le puse precio, pues se queda a 0. Pues estos 3 productos ya se ha actualizado a 39 y 26. Si yo disminuyo el precio, ¿vale? Y pongo el porcentaje de disminución a un 20%, guardo y ya vale 16 de 24. Si yo actualizo, ya sale 16.24. Así que ya hemos hecho un mercado, hemos creado un mercado y hemos configurado un mercado, ¿vale? Con todos los detalles al 100% para que pueda ser un experto. Como habéis visto, no es complicado ni es difícil, solo hay que seguir los pasos y tenerlo muy claro. Este ejemplo que hemos hecho de Francia se puede reproducir a cualquier país del mundo, así que si tus casuísticas o en tu tienda tienes que añadir cualquier otro país, pues lo puedes hacer sin ningún problema, perdón. Ahora lo que haremos antes de pasar a añadir, ahora lo que haremos será ir a las preferencias para terminar de ver las configuraciones y después haremos el ejemplo de configurar un conjunto de países. Ahora, como hemos visto, ya hemos configurado al 100%, vamos otra vez a configuración, vamos al apartado de markets y aquí tenemos preferencias. En las preferencias me aparece el primer bloque, que es redirección automática, que es redirección por país y región, ¿vale? Es decir, lo que he dicho, si hay un cliente que está en un país y justamente en este país hay configurado un market, se redirigirá automáticamente a este market mediante la geolocalización
del internet de ese cliente, ¿vale? Que lo está diciendo en la tienda, redirección por país o región, coloca visitantes en las tiendas online adecuada para su país o región. Sí, siempre seleccionada. ¿Por qué? Porque si yo soy de un país y accedo, por ejemplo, imaginaos en Francia, ¿vale? Que es el /fr-fr y yo pongo solo jesusmith.shopify.com, ¿vale? Esta es el mercado español, no el mercado francés, por lo que este cliente francés vería nuestra página en español, por lo que si clicamos esto, automáticamente Shopify detectará que es un cliente francés que vive en Francia y se le redirigirá a nuestra página, que es la de jesusmithmyshopify.com/fr-fr. Así que siempre seleccionado. También por idioma, a veces puede ser que el Shopify detecte que mediante el Chrome o mediante los cookies, un cliente puede vivir, una persona francesa puede vivir en España, pero es francés y habla francés, así que también automáticamente se le redirigiría a nuestra página web en francés. Esto como queráis, podemos dejarla habilitada o deshabilitada. La realidad es que muchas veces una persona que, por ejemplo, un francés que está aquí de vacaciones, no comprará online, ¿sí? O debería ser casos muy puntuales, así que este de aquí, como lo queráis. Pero la de por país y región, esto es obligatorio, ¿vale? Porque por eso hemos hecho dominios concretos. ¿Qué más? Fijación de precios, monedas locales, permitir que los clientes paguen en su moneda local. Sí, ya los teníamos activado de antes, pero claro, Francia está dentro de la Unión Europea que utiliza el euro. Pero si yo configuro un país, por ejemplo, teníamos México que utiliza los pesos mexicanos, en este caso, pues yo puedo activar que Colombia incluya su moneda local cuando vaya a realizar la compra, es decir, que no le aparecerá en euros, le aparecerá en la moneda de su país. Cuando entre en la web redirigida a Colombia, los precios de los productos y todo le aparecerá en su moneda local. Así que yo esto también lo dejaría seleccionado. Redondeo de precios, lo que hemos visto, no me aparece 24,99, me lo redondea al siguiente valor más grande. Es decir, si yo tengo 24,99, me lo pasará a 25. Si tengo 24,70, pues me lo pasa a 25. En estos casos, ¿qué hacer? Dependiendo, si yo pongo 24, si por ejemplo yo lo redondeo utilizando los porcentajes, si yo subo o disminuyo precio a partir del porcentaje como hemos visto, me conviene hacer el redondeo. Si yo quiero poner precios exactos, 24,99, 25,95, pues mejor desactivarlo y no poner los redondeos. Si lo pongo a activar, se redondearían al común denominador más próximo. Es decir, si tengo 41,20, pues pasaría a valer 41, y si tengo 41,90, pasaría a 42. A mí me gusta deshabilitarlo porque a mí me gusta ponerlo manualmente y no por porcentajes. Pero que sepáis que si lo hacéis por porcentajes es bien válido, que si lo redondéis, pues bueno, será todo más uniforme. El precio de comparación, ocultarlo, esto solo afecta si no modificamos los precios. Si modificamos los precios, como hemos visto, ¿vale? Que en un mercado hemos podido modificar el precio manualmente, ya no aparecerá el precio de comparación. Esto es una característica de los markets. Pero si yo no modifico el precio original, me aparecerá el precio de comparación. ¿Por qué hay este check? Porque como dice, dentro del espacio económico del espacio económico europeo hay restricciones sobre el precio de comparación. Así que si es un país que no hay esta restricción, lo dejáis habilitado, lo deshabilitáis y que os aparezca el precio de comparación. Si estáis en un país donde hay restricciones, esto lo miráis, habilitáis el precio de comparación. Y los impuestos, si este país está incluido o excluido de los impuestos, pues lo pondríamos
activado o desactivado. ¿Sí? Vale. Ahora que ya tenemos el mercado y ya hemos visto, ya hemos hecho pruebas y hemos visto cómo funciona correctamente, crearemos un mercado para un conjunto de países. Por ejemplo, crearemos un mercado para los países de un conjunto de países de Latinoamérica, porque yo considero que también quiero vender allí. ¿Cómo haremos? Vamos a añadir mercado. Ahora ya voy rápido porque ya lo sabemos hacer. Pongo Sudamérica, ¿vale? O Latinoamérica. Pondré LATAM, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Voy a añadir... ¿Qué tengo que hacer? Voy a añadir un nuevo mercado. Ahora ya voy más rápido porque lo sabemos hacer. Pongo LATAM, ¿vale? De Latinoamérica. Ahora tendré que bajar aquí al apartado de América del Norte, ¿vale? Y si bajo, Europa, ¿vale? Sudamérica. Pues en este caso, yo aparte de Sudamérica, pues elegiré pues Argentina, Bolivia, por ejemplo, Brasil no, porque hablan en portugués. Y en este caso tendría que crear un mercado solo para Brasil. Cojo Chile, Colombia lo dejo porque lo tenía en el mercado de Colombia, Ecuador, ¿vale? Voy cogiendo algunas, Perú, ¿vale? Uruguay y Venezuela. Sí, selecciono, añado el mercado. Está pensando. Ahora, como podemos ver, si vamos a más acciones, editar mercado, tengo que para este mercado que se llama LATAM, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Aparte, no, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 países que afectará esta misma configuración. Ya lo haremos rápido. En este caso, yo lo voy a dejar en idioma y dominios. Lo voy a dejar tal cual. ¿Por qué? Porque mi principal es el español. Si yo solo quiero que en España haya el .com, podría gestionar subcarpetas y poner aquí la de Latinoamérica, ¿vale? Pero lo dejaré como predeterminado. Me aparecerá el francés, pero ningún problema, porque el predeterminado es el español. Tú di que me aparezca aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Si yo gestionara el idioma y pusiera LA de Latinoamérica, pues podría guardar, ¿sí? Y ahora este sí que lo podría eliminar, ¿vale? Y podría un poco separarlo de que el .com es para España y el /es-LA sería ese, el dominio para ese mercado, que todos los países que son estos 9 de aquí, cuando accedan, les aparecería su web de jesusmith.myshopify.com /es-la. Yo lo prefiero así. ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar alguna palabra o algún texto, pues puedo modificarlo tranquilamente y solo afectará a este mercado. ¿Sí? Vale, lo tengo hecho. Ahora vamos a los productos y fijación. Los productos yo los voy a dejar todos incluidos. Imaginamos que test 5, test 1 y test 4, las sudaderas, pues las voy a excluir porque solo puedo vender las dos camisetas que tenía configurados. ¿Sí? Vale. Siguiente. Ahora vamos a aranceles e impuestos. Aranceles e impuestos, vale. Tengo que crear una zona como nos aparecería antes. Aquí ya nos aparecen métodos de pago. ¿Por qué? Porque ya son los predeterminados. Si ya son los predeterminados, ya no me aparece. Ahora vamos, estáis viendo que es súper fácil de hacer. Ahora vamos a envío y configuración. Tenemos cero tarifas y 0 perfiles para estas regiones. Y pensaréis, ¿tenemos que crear una zona de envío para cada país? No, porque vamos a crear una zona de envío para el mercado, que este mercado que se llama LATAM ya contiene estos países. Yo voy a ir a envío, sí, voy a entrar dentro de mi perfil donde hay las dos camisetas que sí voy a enviar. Tengo estos dos, voy aquí y voy a añadir una nueva zona de envío. En este caso, yo voy a añadir la zona de envío que se llamará LATAM. Si ahora voy aquí y pongo LATAM, tengo que añadir a mercados, sí, debo seleccionar este mercado, ¿vale?
debo seleccionar este mercado y cuando voy a envío, yo tengo que ir al apartado de añadir una nueva zona de envío y aquí tengo que seleccionar los países de este mercado, ¿vale? Para que haya la coincidencia. Así que yo vuelvo al apartado de mercado, voy al apartado de envío y voy a seleccionar todos estos países para un único mismo envío, que será, pues en este caso es, ¿vale? Que será la zona de LATAM relacionado con este mercado. Argentina, ¿vale? Lo tengo aquí. Bolivia, ¿vale? Los tengo de seleccionar todos. Chile. ¿Vale? Listo. Pues ya tengo ya he creado una nueva zona de envío que se llama LATAM y que tiene la misma coincidencia de países que el mercado que yo he creado. Sí, así ahora tengo lo mismo, tengo que añadir una nueva tarifa, uso de tarifa plana, personalizado y pondré pues envío internacional, ¿vale? Porque lo voy a enviar desde España y pondré pues bueno, que en este caso sí que tendrá un precio de 3,99 euros, ¿vale? Envío internacional 3,99, listo. Y automáticamente se ha creado una zona de envío con una tarifa para todos los países que hay coincidencia con el mercado. No os tenéis, sobre todo, tiene que haber la coincidencia con todos los países. Porque si yo ahora ya guardo, ¿vale? Está guardando. Ya se ha creado la zona de envío, los clientes de LATAM no podrán pagar porque todos los clientes israelíes están en un mercado inactivo. Si yo ahora ya actualizo, me aparece como que tengo una tarifa para cada país. ¿Qué podría pasar? Que yo, por ejemplo, me hubiera podido dejar pues un país, ¿vale? Imaginamos que Argentina no lo selecciono, ¿vale? Bueno, Venezuela, que lo tengo aquí. Imaginaos que yo Venezuela no lo he seleccionado. ¿Sí? Vale, se ha actualizado, yo iría aquí, pondría... Vale, y me aparece que para Venezuela no hay una tarifa de envío. Y ya te lo dice aquí, los clientes en Venezuela no podrán pagar porque falta tarifas de envío. Es decir, que por mucho que todos estos países estén dentro del mercado LATAM, sí que podré, una persona de Argentina, Bolivia, Chile podrá realizar una compra, pero uno de Venezuela no. Así que sobre todo tenemos que estar seguros que añadimos todas las zonas que tocan, ¿vale? Venezuela. Vale, selecciono, listo, guardar. ¿Vale? Voy aquí, ya lo tengo, todas las tarifas actualizadas. Y ahora este mercado que lo tengo inactivo, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerlo como activo. Una vez activado, guardo y ya puedo vender a estos países. Ahora lo veremos, vamos a vista previa. Aquí ya me aparece que la página es de español, -LA, que será para todos esos países dentro del mercado. Es decir, que una persona de México, cuando abra, no le aparecerá esta web porque no se encuentra dentro del mercado. En cambio, una persona, un cliente de Venezuela, cuando acceda a jesusmit.myshopify.com, automáticamente le redirigirá a jesusmit.myshopify.com/SES-LA. ¿Por qué? Porque está dentro de este mercado. Si ahora yo voy a catálogo, solo me aparecen muy interesante los dos productos y me aparecen en el idioma. Si yo voy aquí, clico, ¿vale? Aquí se ha quedado un poco loco. ¿Por qué? Porque hay diferentes países y no está sabiendo bien. Claro, yo estoy entrando desde España y está quedándose un poco loco. Pero cuando entremos ya en el país que toque, ya le aparecerá en la moneda correcta. Si yo agrego el carrito, voy a pagar. Tengo que seleccionar el país, pero ahora ya me aparecen todos los países que hemos configurado. Si yo pongo Paraguay,
pues ya me aparece, si os fijáis, en la moneda de Paraguay. Si yo pongo Venezuela, pues ya me aparece en dólares. Si yo voy a Ecuador, pues me aparece ya en la moneda más los gastos de envío. Además también me hace las transformaciones. Bueno, y hasta aquí todo el vídeo de los mercados. Espero que os haya gustado. Vídeo muy largo, vídeo complejo. Incluso yo estoy cansado de tantas configuraciones, pero espero que hayáis entendido al 100% todo lo que es los mercados y cómo configurarlos. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.